es el cáncer de mama, que estamos en el mes del cáncer de mama, de la concientización, de prevenir, ¿cierto? Y por eso queremos hoy día conversar de este tema tan importante para las mujeres. Voy a saludar al doctor Cristian Cortés, él es coordinador de cirugía oncológica de la Clínica UPA de acá de Santiago. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por estar acá. Encantado. Y también está con nosotros desde Reñaca, Marcia Valenzuela, cirujana de mama de, como les decía, la Clínica UPA de Reñaca. ¿Cómo está, Marcia? Muy bien, hola, buenos días. Muchas gracias por la cariñosa presentación. Por nada, claro. La idea es poder siempre entregar la información más clara, más fácil, ¿cierto? Más entendible para todos, porque hoy nos enfrentamos a un tema que es muy importante y que ya conocemos las cifras, ¿cierto? Y sabemos que la prevención es fundamental en el cáncer de mama. 9 de cada 10 mujeres podrían tener un resultado positivo del tratamiento si es que el cáncer se detectara a tiempo. Partamos un poco entonces dando contexto, ¿cierto?, de nuestro país, cómo estamos versus el mundo en relación a esta patología, al cáncer de mama. Marcia, no sé si nos podrías tú comentar un poco respecto a esto. Sí, buena manera general. Primero decir que el cáncer de mama es un cáncer muy frecuente, ¿ya? Es la primera, algunos años, la segunda causa de muerte en la mujer chilena por cáncer, ¿ya? Y en el resto del mundo también, o sea, es un problema importante de salud pública, sobre todo también en los países más del primer mundo desarrollado, es un importante problema, porque además afecta a las mujeres que están en una edad donde tienen hijos, edad fértil, productiva, edad media. Hay unas cifras ahí que dicen que, por ejemplo, más o menos 1 de cada 10, dependiendo del país donde está, o de cada 14 mujeres, va a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida. Por lo tanto, estamos frente a un problema frecuente, o sea, es el principal cáncer que afecta a la mujer, el principal cáncer que mata a la mujer, ¿ya? Así que es importante eso. Bueno, y vamos a estar conversando además que tenemos maneras también de poder prevenirlo. Y en ese sentido, Cristian, que entonces podrían haber causas externas, contaminación, estilo de vida, comida, que podrían afectar a que hubiera una mayor presencia en algunos lugares de cáncer de mama. Mira, sí, siempre se ha hablado que el cáncer de mama y en general casi todos los cánceres son enfermedades que son multifactoriales, realmente no dependen solamente de un factor. Obviamente el factor genético, que es la causa principal, que es lo que logra que una célula como que se descontrole un poquito y termine siendo una célula maligna, es lo más importante. Pero ¿por qué ocurre eso en la célula? Está claro que son multifactoriales. Efectivamente, nuestro estilo de vida occidental, en donde tenemos poco ejercicio, dietas cargadas a las grasas, una alta tasa de obesidad, un inicio temprano en la fértil la mujer, o sea, un inicio temprano en la regla, por ejemplo, en las niñas, todo eso hace que las mujeres estén con un tiempo más amplio de efectos bajo sus estrógenos propios. Entonces también se van como juntando otros factores. Ninguno es clave en el fondo, o sea, no es porque una niña, no sé, pues tenga su regla a los 10 años, vamos a pensar que esa niña va a ser un cáncer de mama solo por esa causa. Pero efectivamente todo esto se conjuga para que sea una enfermedad multifactorial. Y eso está un poco de la mano con nuestro estilo de vida occidental y por lo tanto es un cáncer que también está afectando más bien a los países occidentales, como dentro de los cuales está marcado Chile. Exacto, claro. Ha cambiado mucho el estilo de vida en este último tiempo. Y en ese mismo sentido, Marcia, ¿cómo está el tema con pandemia? Porque sabemos que en un momento nos tuvimos que volcar y presentar y dedicar, digo, toda la atención al tema COVID, ¿cierto? Y quizás muchas mujeres dijeron, voy a esperar, después me veo, quizás se saltaron un año de hacer su mamografía, que es tan importante para detectar el cáncer de mama. ¿Cómo ven eso ustedes hoy día? ¿Cómo se está retomando y qué efectos va a tener a la larga, ¿cierto? Haber dejado este tiempo un poquito ahí en espera, sin habernos controlado. Claro, efectivamente, el año pasado tuvimos un año atípico con respecto a todo lo que tiene que ver con el control y prevención de los pacientes que están sanos, que debieran ir a sus controles preventivos, digamos, no pacientes que tengan algún síntoma o que estén en tratamiento por cáncer, porque esos pacientes indudablemente siempre se han seguido atendiendo.
pero el año pasado el paciente, digamos que iba todos los años a hacerse, por ejemplo, su mamografía de control, a control con el especialista para el examen físico del probablemente no lo hizo. Entonces vemos que hay una importante demora de este lapso de tiempo en que los pacientes no se controlaron y por lo tanto podría ocurrir que, por ejemplo, si se iba a desarrollar un cáncer de mama, lo estemos encontrando en una etapa un poquitito más avanzada. Ahora, lo que estamos viendo actualmente es que los pacientes están volviendo a los controles, o sea, ahora tenemos como el efecto al revés, una avalancha de pacientes que está llegando ahora a buscar médicos especialistas y en ese sentido, de repente, claro, muchos pacientes dicen, le cuesta un poco llegar a los especialistas porque hay mucha demanda y les cuesta obtener también de repente horas para los exámenes, pero que hay que hacerlo, hay que acudir a los controles preventivos, los pacientes que se tienen que hacer su mamografía, ecografía y ser vistos por el especialista, tienen que hacerlo y no dejar pasar un lapso más allá de un año sin ser visto o 2 años, porque eso repercute que si alguien va a ser en algún momento un tumor o un cáncer, poder encontrarlo en la etapa más precoz, cuando son tumores pequeñitos y no cuando ya hay algo más avanzado, y eso indudablemente que cambia el pronóstico. Y para eso es importante acudir, ir a los centros médicos para hacerse sus chequeos y sus controles que se hacían anualmente. Perfecto. Recuerden hacernos llegar sus preguntas a través de nuestro Facebook. Estamos con el Facebook de Clínica Bupa Santiago, con el de Clínica Bupa Reñaca y también por nuestro canal de YouTube. Así es que hagan sus preguntas, no tengan dudas, no se queden con la duda, pregúntenos, que vamos a ir conversando con los doctores y aclarando todas estas inquietudes. Retomando el tema, doctor, de los síntomas. Y en esto de que hoy día cuesta un poquito, sabemos, encontrar hora porque está un poquito colapsado el sistema, ¿cierto? Aquí yo debiera estar atenta, que debiera alertarme y decir, no puedo esperar más, tengo que ir a hacer mis exámenes para que en el fondo no nos pospongamos, porque a veces, lamentablemente, las mujeres decimos, pucha, después, primero los hijos, después el trabajo, el colegio, el perro, el gato, todo, y al final la mujer, ¿cierto? Entonces, ¿a qué debiéramos estar súper alertas para detectar a tiempo este cáncer? Bueno, aparte de que el cáncer de mama en sí es una enfermedad que tiene pocos síntomas y que ojalá lo pudiéramos diagnosticar cuando no da ningún síntoma, ojalá. Sí, tiene algunas cosas que es importante que las personas estén pendientes en su anatomía, en su propio cuerpo. Y eso que me gustaría hacer un poco un paréntesis. Yo no sé, Marcia, si tú coincides conmigo, pero nuestras mujeres son bien poco dadas a explorarse, ¿eh? Bien poco dadas a conocerse. Entonces, de repente uno pregunta, ¿y esto lo has tenido toda la vida? Pucha, no sé, nunca me toco, nunca me veo. O a veces el marido el que la manda, porque ella no se toca o no se ve. Entonces, también es importante que las mujeres tengan como esa pequeña costumbre de revisarse, de mirarse y de conocerse el cuerpo. Yo creo que eso es súper importante. Dicho eso, yo creo que los síntomas principales que uno tiene que tratar de transmitirle a nuestra audiencia, a nuestros pacientes, es que, uno, el tocarse un nódulo, una pelota, un bulto que no estaba. Y ahí está, eso también es importante lo que decía anteriormente, es conocerse y saber si esto estaba antes o no, ¿ya? 2, notar alguna secreción por el pezón, por ejemplo. No es normal que una mujer tenga una secreción por el pezón en forma consistente y sobre todo si es una secreción de tipo más bien como juguito de carne, así como si fuera medio sanguinolenta, ¿ya? 3, si de repente notan un cambio en la consistencia de la mama, o sea, no quiere decir que tengas una pelota, sino que hay un sector, o más bien toda la mama, que tenga una consistencia más dura en general, que no se identifique un nódulo, sino que la paciente te diga, tengo la mama como dura en general. Eso no es normal, ¿ya? Otro síntoma importante son los cambios en la piel, que puedan notar que la piel, por alguna causa no conocida, de repente enrojecida, o de repente como pinzada por dentro, como que de repente hubiera algo desde dentro que la está tirando hacia adentro, se forma como un hoyito en la piel. Esos son síntomas que son de verdad sospechosos, no quieren decir necesariamente que tengas un cáncer, pero no es algo normal. Y es importante que en ese caso la paciente vaya, con o sin examen, que vaya y consulte. Exacto. Y respecto a eso, Marcia, ¿cuál debiera ser la zona a explorar, cierto? Porque tal como decía Cristian, las mujeres no nos conocemos bien nuestras mamas,
hay que hacer un mea culpa ahí, ¿cierto? Que no estamos siempre tocándonos, entonces de repente cuando llegamos al doctor, no sé si esto me apareció ahora hace un mes o lo tengo hace un año. La zona a explorar incluye la parte axilar, ¿cierto? ¿Cómo debiéramos enfrentar este autoexamen para saber si mis mamas están bien o no? Sí, como dice Cristian, sin duda que el examen o el autoexamen físico, es decir, el examen que se realiza la paciente en la casa, tiene mucha importancia porque hoy en día no todas las pacientes tienen acceso o se están haciendo mamografía o exámenes regularmente, por lo tanto muchos de los cánceres o los tumores que diagnosticamos son porque la misma paciente se tocó algo extraño. Y en ese sentido es súper importante educar y decirle a nuestros pacientes qué cosas son las que tienen que buscar, así como las que mencionaba Cristian, que la paciente se pueda autoexaminar. ¿Ya? Esto es muy fácil, yo siempre le digo a la paciente, esto tiene dos instancias. Una es la inspección, o sea, mirar, simplemente mirar, pararse frente al espejo y buscar, por ejemplo, asimetría, o sea, cosas que están en una mama pero que no están en la otra mama, o como decía también Cristian, cosas que no estaban el mes pasado y ahora yo noté algo raro. Entonces, esas cosas, por ejemplo, con la pura inspección frente a un espejo, pudieran ser que la paciente se note un bultito, un nodulito, o que la piel de la mama se vaya para adentro, por ejemplo, al levantar los brazos, ¿ya? Y también cualquier cambio de coloración, por ejemplo, en la piel de la mama, cualquier enrojecimiento, cualquier lesión tipo herida o úlcera, tienen que estar atentos que hay que consultar frente a eso. Y después de la inspección viene la otra parte que es la palpación, ¿ya? O sea, la paciente se miró buscando asimetría y estas cosas que les mencionaba, y después viene una segunda parte que la paciente se debe palpar. Ahora, la palpación es importante hacerla, ojalá la paciente en la ducha, porque puede tener jaboncito en los dedos, que hace mucho más fácil el encontrar algunas irregularidades en la mama. Lo mejor, da lo mismo por donde empiece, tiene que abarcar la mama y la axila, y generalmente nosotros recomendamos una palpación con estos 3 dedos, ¿ya? Alrededor de la mama, siguiendo de manera como circular, incluyendo también la región retroareolar, el pezón, y también tocarse debajo de la axila, también buscando nódulos. Entonces, dijimos 2 maneras, uno mirándose y el otro palpándose, y esto idealmente hacerlo en la ducha. Y aquellas pacientes que están en etapa, que están con sus menstruaciones, con sus reglas, lo recomendable es hacer, ojalá durante los primeros días después de terminado su periodo. ¿Ya? Esa es la manera de cuando la mama está menos sensible y es más fácil detectar y buscar pelotitas. Y la sensación es como palpar, yo siempre le digo a los alumnos, es como buscar una piedra en un saco de arena. Eso es más o menos lo que es buscar durezas, ¿ya? Estas duras que no están en el resto de la mama, una zona de la mama, un nódulo, una dureza. Perfecto. Y ya nos están llegando las preguntas a través de nuestras redes, ¿cierto? El Facebook de Clínica Bupa Santiago y también el de Clínica Bupa Reñaca. Rita nos pregunta, Cristian, te voy a hacer esta pregunta a ti. Ayer tenía una tomosíntesis, no había hora para la eco y me dijeron que tenía que tener el examen de la tomosíntesis o mamografía, ¿cierto? Antes de la eco. ¿Por qué pasa eso? Porque el examen, dentro de los exámenes que existen para evaluar la mama, la reina literalmente es la mamografía. Y la técnica de tomosíntesis es una técnica relativamente nueva que es súper útil. Permite que el radiólogo vea cosas que antes era difícil para él evaluar la mamografía. Y muchas veces la mamografía es suficiente a veces para hacer alguna detección. Sí, vamos a ver también dentro de la mamografía, con o sin tomosíntesis, es el examen que también permite el diagnóstico del cáncer de mama en sus etapas iniciales, que es un cáncer que llamamos generalmente cáncer in situ, que es la manera de diagnosticar ojalá nuestros cánceres. La ecografía en general no tiene esa capacidad. Entonces, un examen no sustituye al otro, sino que más bien un examen complementa al otro. Y se parte siempre por la mamografía. Es difícil que te hagan la ecografía primero sin haber hecho una mamografía antes. Claro, siempre piden la anterior para comparar, ¿cierto? Y ir haciendo este seguimiento de cómo van cambiando nuestras mamas también, porque es normal que cambien con el tiempo. Sí. O sea, a veces nos vemos expuestas a alzas de peso, las mujeres que amamantan, ¿cierto? También cambian sus mamas en ese periodo. Respecto a eso, Marcia, me gustaría hacerte una pregunta súper importante, porque quizás
en ese periodo donde las mujeres están amamantando, donde se embarazan, ¿cierto? Donde ya la mama se empieza a transformar en esta especie de alimentador para los bebés y que cambia. Entonces, estando embarazada, quizás a lo mejor pasamos por alto algunas cosas, algunos indicios de que la mamá podría tener algún problema. ¿A qué debiera estar atenta una mujer embarazada y amamantando? Claro, el embarazo y el periodo de lactancia, la verdad que son tiempos importantes y diferentes de la evolución de la mama. O sea, la mama va cambiando desde la mama prepúber en las niñas pequeñas, la mama en la mujer adulta, y la mama en el embarazo y la lactancia también cambia, y la mama después de la menopausia también cambia. Afortunadamente, bueno, primero decir que la mayoría de los cánceres de mama afectan a las pacientes después de la década, la mayoría, ojo, no digo que no haya pacientes con cáncer de mama más jóvenes, pero en general después de los 45, 50. Entonces, la eventualidad de que una paciente esté embarazada y con un cáncer de mama es una rareza. Si bien es cierto, ocasionalmente vemos pacientes en esta instancia, es raro, ¿ya? Por lo tanto, el primer mensaje para nuestras pacientes, si hay alguien por ahí que está embarazada y se palpó algo raro, lo primero que tengo que pensar no es que tengo un cáncer de mama, o sea, que son cambios de mi mama que están ocurriendo con el embarazo. Segundo, durante el embarazo no se pueden hacer mamografía, porque la mamografía irradia. Entonces la paciente embarazada no va a poder hacerse mamografía. Entonces, ante la duda, si hay alguna anormalidad que la paciente sienta o se palpe, lo mejor es consultar a su médico o al especialista o a su ginecólogo incluso que la está controlando por el embarazo, para que a lo mejor él pudiera, bueno, examinarla y ordenar una ecografía. La ecografía se puede hacer durante el embarazo, durante gran parte de la lactancia también, porque no irradia. Es un mismo examen que se hace durante los embarazos para ver la guaguita, entonces no tiene radiación, y a lo mejor eso pudiera ayudar a despejar alguna duda, ¿ya? Porque es una rareza en realidad el cáncer de mama en el embarazo. Ahora, por otro lado, hoy en día, por temas laborales, de estudio, qué sé yo, la maternidad se ha ido desplazando y se ha ido corriendo en décadas, por lo tanto, hace 20 o 30 años atrás, las mujeres se embarazaban más temprano, ¿cierto? Entre los 20 y 30. Hoy en día muchas mujeres se embarazan después de los 35, incluso después de los 40, por lo tanto, cada vez vemos más también pacientes que durante un embarazo puede aparecer un cáncer de mama, pero sigue siendo un evento raro. No sé si me explico ahí un poco la pregunta. Sí, súper bien, sí, me queda súper claro. Pero lo importante siempre es estar atento a los cambios, ¿cierto? No pasar por alto eso y tener un poquito de tranquilidad también, porque a veces están por ahí los hipocondríacos que piensan que podría ser algo grave de inmediato, entonces también hay que tener un poquito de calma en ese sentido. A propósito de la mama cambia en el embarazo y se pueden palpar cosas extrañas, pero si no, mejor consultar ante la duda. Perfecto. Cristian, Nicole nos pregunta también porque ella dice que hace unas semanas tiene dolor permanente en el seno izquierdo, que ha ido aumentando su intensidad. ¿Será un quiste o puede ser un tumor? Se pregunta ya directamente si es algo complejo, ¿cierto? ¿Qué podría estarle provocando este dolor? Mira, la verdad que es un motivo de consulta bien frecuente, ¿no? Eso del dolor de las mamas, la mastalgia como la conoce uno, es súper frecuente. Yo no creo que exista alguna mujer que no haya sentido dolor de mama en algún momento. Afortunadamente, igual como la salvedad que hace Marcia, no estoy diciendo que eso no vaya a ocurrir nunca, pero afortunadamente el dolor no es un síntoma de cáncer, ya habitualmente, al menos en el de mama. Ojalá fuera, porque entonces todo el mundo iría rápidamente a consultarlo, pero no lo es. Por lo tanto, de buenas a primeras, si algo te duele, normalmente o habitualmente tiende a ser otra cosa que no sea cáncer, ¿ya? Existen muchas causas por las cuales una mama te puede doler. De por sí, las mamas son órganos que en cada momento de su ciclo menstrual la mujer va a sentir algún grado de sensibilidad. No es un órgano absolutamente indoloro. Siempre tiene alguna sensibilidad en algunos momentos de los días del ciclo menstrual y en algunos meses más, algunos meses menos. Y hay otra cosa que yo creo que también he encontrado, y esto es un asunto netamente observacional de parte mía, que me he fijado con mis pacientes, es que la mayor parte de las veces el dolor no es el de la mama, sino es de todos los músculos que se encuentran debajo de ella.
por alguna razón, hay muchas mujeres que concentran tensión muscular, tensión, no sé, de tipo contracturas musculares en los músculos pectorales e intercostales que se irradian hacia la mama. Y te dicen, por ejemplo, que ese dolor de mama en realidad se irradia hacia la espalda, hacia el brazo, hacia la columna, hacia el cuello, y la verdad es que, si bien, pucha, yo adoro las mamas, la verdad es que la pobre no tiene la capacidad de tener ese grado de influencia de dolor a nivel de medio tronco o medio tórax. Entonces, en general, tiende a ser un dolor más bien de tipo más bien muscular. Eso es como la mayoría de las veces lo que yo he visto en general, ¿ya? Así que yo no me preocuparía mucho por el tema del dolor, pero sí, si persiste la duda, bueno, obvio, la conducta lógica es que vaya a irse con algún mastólogo para que le diga al tiro si tiene algo importante o no. Exacto. Marcia, nos siguen llegando preguntas. Carla dice que su mamá tiene 63 años y se debe controlar por unos pequeños nódulos encapsulados en la parte superior de una mama. ¿Es necesario que yo con 37 años me deba realizar una mamografía preventiva? Súper buena pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la mayoría de los nódulos de la mama, estamos hablando de nódulos benignos, porque si una paciente tiene cáncer probablemente lo va a saber prontamente, pero la mayoría de los nódulos de la mama son benignos. Entonces, ahí, si es que la mamá Carla tiene nódulo y está en control, probablemente está en seguimiento con imágenes porque son nódulos de baja sospecha, es decir, que no son cánceres de mama. Por lo tanto, si es que no está ese antecedente en la familia importante, no cambia la indicación de Carla, digamos, de acudir a sus controles. Ojalá a partir después de los 40, algunas guías dicen después de los 50, porque está todavía a los 37 años en una etapa en que no es tan frecuente el cáncer de mama como para estar haciéndose sus mamografías preventivas. ¿Ya? Distinto es si es una paciente que tiene a su madre con un cáncer de mama o tiene el antecedente de algún familiar cercano, llámese la hermana, la mamá, que son los de primer grado, con cáncer de mama. Ahí uno como que tienen un poquitito más de riesgo y uno les insiste en que partan con los controles preventivos un poco antes de los 40 años, entre los 35 y los 40, para poder estar haciéndose los chequeos de estando sana. ¿Directamente de cáncer, Marcia, o también por algún otro cáncer en la familia, estómago, colon, qué sé yo, cualquier otro tipo de cáncer también me debiera alertar que quizás podría luego pasar en la generación siguiente un cáncer de mama? Sí, ahí nos metemos un poquitito en que algunos cánceres son hereditarios, ¿ya? Algunos cánceres de mama. Afortunadamente, la minoría de los cánceres de mama son cánceres heredables, ¿ya? Hay familias que corresponden a menos del 5 o 10% de los cánceres de mama, en que hay muchos cánceres de mama en la familia, hay muchos cánceres de ovario, hay cánceres a edades muy jóvenes en los familiares, y hay también a veces cáncer de mama en hombre. Entonces, cuando uno mira esas familias donde realmente, por ejemplo, una hermana de la paciente tuvo un cáncer de mama en un lado, después en el otro lado, un cáncer de mama bilateral, y antes, no sé, de los 35 años, uno pudiera pensar, aquí en esta familia hay algo que las hace propensos a los cánceres de mama y a los cánceres de ovario, y en eso hay unos exámenes genéticos que se pueden hacer para determinar si esa familia tiene una mutación genética, que la han heredado varios miembros de la familia, y que los hace altamente propensos al cáncer de mama, ovario, y a veces hay combinaciones también con algunos otros cánceres, pero menos frecuentes, también colon, próstata, pero son yo diría, la minoría de los casos. Por eso cuando uno tiene estas familias, lo que se analiza es como el pedigrí, el perfil de esta familia, y se le hacen estos test genéticos. Pero, por otro lado, está la mayoría del paciente común que tiene un familiar, por ejemplo, una mamá, una tía o la abuelita, una hermana que tuvo un cáncer de mama en la edad posmenopáusica a los 60 y tantos años, y eso no implica que esa familia vaya a ser cáncer. Lo que pasa es que el cáncer es tan frecuente, el de mama, también otros cánceres, que si uno le pregunta o interroga a los pacientes, la mayoría de las veces va a haber por ahí algún pariente con cáncer, ¿ya? Dicho de otra manera, puede que alguien en la familia haya tenido un cáncer de mama u otro, no implica un riesgo mayor, salvo que tengan este perfil de alto
alto riesgo de cáncer, de varios cánceres, y a edades muy jóvenes. Ahí uno sospecha, y como les digo, hay un test que se puede hacer en esos casos de sospecha de mutación genética y cánceres heredados. Perfecto. Nos llega otra pregunta, Cristian, de Daniela. ¿Por qué no embarazarse, no amamantar, tener menarquia precoz o menopausia tardía aumenta el riesgo? ¿Es que el tener más ciclos ovulatorios a lo largo de la vida es en sí mismo un factor de riesgo? Hay varias cosas ahí. De repente ahí, por ejemplo, los pacientes que tienen menopausia precoz, creo que había dicho Daniela, la verdad es que Tardía, no, al contrario, más bien menopausia tardía. tardía. Sí. Claro, menarquia precoz combinado con menopausia tardía le da a esa mujer más años de vida expuesta a sus propios estrógenos. Y está visto que el cáncer de mama es un cáncer muy relacionado a los estrógenos, entonces por algo es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Esa es la causa principalmente por eso. ¿Cuántos años tiene esa mujer con los estrógenos influyendo sobre su mama? ¿Ya? El embarazarse o el lactar, la verdad es que la mama no cumple su madurez hasta que no llega a eso. La verdad es que la mama como órgano no es un órgano maduro, independientemente de la edad de la paciente, no es un órgano maduro hasta que no se embaraza la paciente y no lacta. Y la lactancia se conoce como un factor de protección contra el cáncer de mama, pero no quiere decir que una paciente que haya lactado está exenta de que le dé. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes son madres. Entonces, es simplemente un factor protector más, pero no quiere decir que sea algo por el cual yo me puedo confiar, ¿ok? Ninguna de las cosas, como explicaba al principio del streaming, ninguna de las cosas que se mencionan como factores protectores y asimismo, ninguna de las cosas que se mencionan como factores de riesgo son de real peso por sí solas, ¿ok? Quizás en combinación pueden tener algún grado de influencia en el que te parezca o no un cáncer de mama, pero aún así no hay por qué confiar en que si yo cumplí un tiempo de vida estrogénico corto o yo tuve 5 hijos y a todos les di lactancia durante un año, voy a estar protegida por no tener un cáncer de mama. Eso no siempre es así. De hecho, como digo, tenemos montones de pacientes que cumplen esos criterios y ahí están, con su cáncer de mama puesto. Entonces, sí, es importante conocer eso. Nosotros lo preguntamos, lo anotamos en la ficha electrónica, lo conversamos en los comités oncológicos, pero la verdad es que nadie toma una decisión o deja tomar otra decisión basado solamente en esto, ¿ya? Así que es importante, pero no es muy relevante. Perfecto. Un poquito de calma, sobre todo hoy día que ha cambiado un poco la sociedad y muchas mujeres optan por no ser madres, lo que no debiera significar un mayor riesgo, es algo que podría influir, ¿cierto?, a la larga, Exacto. pero se debiera combinar con otro tipo de antecedentes u otras cosas. Entonces, claro, por algo las campañas de diagnóstico precoz o prevención de cáncer de mama no indican embarácense, por favor, chiquillas, no. Claro, sí. Ahora todo a embarazarnos. No, por favor, no. Por eso el nombre. Son todos riesgos pequeñitos que se pueden ir sumando, pero no, claro, no hay una causa-efecto en el cáncer de mama. No es que una paciente por no tener hijos vaya a desarrollar un cáncer de mama, o sea, pero se pueden ir sumando algunos factores de riesgo y eso la hace tener un poquitito más de susceptibilidad. Perfecto. Ana nos pregunta, Marcia, si el tomar anticonceptivos es un riesgo de cáncer. Eso es una pregunta recurrente. En general, no, o sea, la primera respuesta es no, porque en el tiempo que la mujer está tomando los anticonceptivos también está haciendo su ciclo menstrual y por lo tanto ella está produciendo sus propias hormonas, por lo tanto la regulación que ocurre con estas hormonas externas, anticonceptivos orales, no se ha demostrado que implique un riesgo importante para el cáncer de mama. Hay algo sí con respecto a después de la menopausia, de seguir extendiendo esta terapia de reemplazo hormonal, que en algún momento se relacionó con un mayor riesgo de cáncer de mama, que no es muy alto, pero uno tiene que poner la atención sobre todo en pacientes que han tomado terapia de reemplazo hormonal por tiempo muy largo. Como decía Cristian, en el fondo es prolongar esta exposición de la paciente a las hormonas, sobre todo a los estrógenos,
porque en caso de menopausia, o sea, de menarquia, primera regla muy precoz en la vida, o menopausia muy tardía, o seguir con terapias de reemplazo hormonal, hacen que la paciente esté por un periodo mayor sometida a los estrógenos, ya sea propios o exógenos, externos. Entonces, eso sí tienen, en algunos casos, en algunos estudios, se ha relacionado con un poquitito más de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y en ese sentido, antes, Cristian, tú habías mencionado que en un número muy pequeño hay casos de cáncer de mama en hombres. ¿Cuáles serían los síntomas o qué debiera advertir un hombre para, en el fondo, llegar a tiempo a la detección también? Porque, tal como dice el nombre de nuestro Facebook hoy día, la importancia de prevenir el cáncer de mama es fundamental. ¿Qué le podríamos decir entonces a todos los hombres que nos escuchan y este riesgo que también es probable que puedan padecer un cáncer de mama en menor rango, sí, que las mujeres? Sí, hay como varias axiomas que uno aprende en la universidad con respecto al cáncer de mama del hombre, pero que yo particularmente como que no sé cómo si es posible poder comprobarlos o no. Ponte tú, uno de ellos que dice que por cada 100 mujeres con cáncer de mama hay un hombre con cáncer de mama. Yo la verdad es que creo que es menos, pero no tengo cómo comprobarlo, porque la verdad es que es bien poco frecuente, entonces no vamos a tener nunca una estadística muy abultada como para poder hacer una cifra mucho más exacta, pero más o menos eso es lo que clásicamente se dice. Y por otro lado, también siempre se decía que el cáncer de mama en hombre tenía un peor pronóstico que el de la mujer, pero no es porque sea más malo, o sea, porque sea una enfermedad más agresiva, es simple y llanamente porque el hombre lo diagnostica en etapas más avanzadas. A etapa versus etapa, ambos tienen el mismo pronóstico. Lamentándolo mucho, no existe una mamografía para el hombre, y si le existe, el hombre no se la va a hacer. Porque ¿para qué? En el fondo, ¿no? Nadie está diciendo que los hombres nos hagamos anualmente una mamografía. Ya cuesta llevarnos al urólogo, imagínate hacer una mamografía, entonces difícilmente van a estar yendo a tomarse una mamografía. Por lo tanto, la única opción que nos queda es simple y llanamente tocarnos. Y por lo tanto, el hombre sí se diagnostica porque se toca un nódulo o una pelota. Y aquí hay una cosa importante, hay una patología, una enfermedad muy frecuente en distintas edades de la vida de un hombre, que es la ginecomastia, que es simplemente el crecimiento benigno de las glándulas mamarias del hombre, ya sea de un lado o sea de los dos lados. Y esa ginecomastia en líneas generales no tiene nada que ver con el cáncer de mama, no es un factor de riesgo para el cáncer de mama en los hombres tampoco, tiene otras causas, muchas la verdad, algunas que nunca se van a saber, pero hay otras que están muy claras, y se manifiesta más o menos parecido como que un aumento de volumen de la glándula detrás del pezón, detrás de la areola del hombre, generalmente sensible y dolorosa, en su principio. El cáncer de mama en el hombre tiene una característica diferente. Una, no duele. Dos, no tiende a ser tan central, no tiende a ser justo detrás de la areola, detrás del pezón, sino más bien tiradita por un lado, ¿ya? Y no duele. Desde un principio, esa pelotita que el hombre se palpa ahí no le va a doler. Entonces, para no marear a la audiencia un poco, cualquier hombre que tenga una pelotita detrás de una areola, de una o de las dos, por favor vaya y consulte. Es mejor preguntar de más que preguntar de menos. Pero en líneas generales, el cáncer de mama en hombre es poco frecuente, pero tiene el mismo tratamiento que el cáncer de mama en la mujer, tiene el mismo pronóstico y en líneas generales andan bastante bien si uno logra diagnosticarlos en etapas más bien tempranas. ¿Y debiera ser el mismo periodo de riesgo para el hombre, 40 años hacia arriba? No, eso no está definido, la verdad, porque el hombre no tenemos el ciclo menstrual de las mujeres, entonces no tenemos la influencia estrogénica también. Tampoco está claro exactamente por qué un hombre desarrolla, tampoco se trata de hombres que son hiperestrogénicos por un lado o que tengan deficiencia de testosterona por otro, o sea, no, eso no está muy claro en lo absoluto. Y ahí se te demuestra una vez más que el cáncer de mama no depende solamente de un factor, ¿ya? O sea, efectivamente, no es porque, efectivamente sabemos que en las mujeres el estrógeno es un factor preponderante, pero no es el único. Y como no es el único, aún así le aparece a hombres, en donde los estrógenos juegan un papel bastante más pequeño que en la mujer. Exacto. Nos llega otra pregunta, Marcia, de Judith. Hace algunos años me operaron de quistes en el útero. Me extirparon todo menos los ovarios. El 2018 me extirparon un nódulo cerca de la tiroides. También me extirparon la tiroides para evitar una futura operación en un sector complejo y en marzo de este año me operaron un cálculo al riñón izquierdo. Al final el urólogo me dijo que era
era propensa a hacer cálculos. Dado estos antecedentes, sin tener familiares con cáncer, dice ella, ¿se me pueden desarrollar, posibles nódulos? A ver, los nódulos en general benignos no implican riesgo de cáncer de mama. O sea, por ejemplo, si esta paciente tuvo una histerectomía o le sacaron el útero porque tenía mioma, eso se trata de patología benigna y no implica ningún riesgo o no le aumenta su riesgo a desarrollar un cáncer de mama. Por otro lado, los cálculos renales y otros corresponden a otro tipo de enfermedad, tampoco tumoral, ¿ya? Entonces, y que tuviera un nódulo en tiroide aparentemente no fue un cáncer, sino fue también un nódulo benigno. Por lo tanto, si todo lo que cuando se operó, todas las biopsias demostraron que tanto los nódulos de tiroides como en el útero eran benignos, no implica mayor riesgo a cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama es un cáncer que, o sea, las lesiones benignas no se transforman en la mama en cáncer de mama, por lo tanto, si tuvo nódulos en otro lado, no tiene riesgo, si tiene nódulos en la mama benignos, tampoco le aumenta su riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Es súper bueno aclarar eso también. Hemos hablado harto de los factores, de los síntomas, de todo lo que debiéramos estar atentos para poder prevenir un cáncer de mama. Pasemos a la etapa de cuando ya se detecta un cáncer. ¿Cuáles son los tratamientos hoy día? Sabemos que también ha avanzado mucho la tecnología y la ciencia con los estudios. Las imágenes hoy día son cada vez de mejor calidad, lo que le permite a los especialistas encontrar con mayor facilidad, ¿cierto?, cualquier cosa extraña. Pero en los tratamientos, ¿cómo estamos hoy día? Y qué también, ¿cómo nos podría dar un poquito de tranquilidad en ese sentido, contar con mayor tecnología hoy día? Cristian, me gustaría que tú me comentaras un poco de eso. Sí, efectivamente los tratamientos para el cáncer de mama han evolucionado pero una brutalidad, muchísimo. O sea, no es lo mismo tratar un cáncer de mama ahora que tratarlo hace 20 años atrás o incluso 10 años atrás. Yo le comento a las pacientes que en líneas generales el cáncer de mama es uno de los cánceres más estudiados, con más tratamientos disponibles, por así decirlo, y que tiene una altísima chance de mejorarse el paciente. No es un cáncer de mama, o el cáncer de mama, perdón, no es como antiguamente se veía que era signo o ya simplemente de muerte del paciente. Eso no ocurre, la mayoría de nuestros pacientes se mejoran, se vuelven pacientes crónicos que sí tenemos que controlarlo mínimo a lo menos una vez al año, al principio cada 6 meses, pero son pacientes que se mejoran y logran tener una vida normal, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro. Los tratamientos para el cáncer de mama se pueden dividir como en 5 grandes grupos, o por lo menos esos son los que yo se los comento a las pacientes, que primero y principal sigue siendo, y aquí tengo que reivindicar mi especialidad y nuestra especialidad base, que es la cirugía. No deja nunca, en ningún momento, de ser el principal tratamiento del cáncer de mama. Segundo lugar, los otros tratamientos como la radioterapia, la quimioterapia, que avanza a una brutalidad también enormemente. La inmunoterapia, por ejemplo, también está avanzando y, bueno, en realidad la hormonoterapia, que también ha existido desde siempre, que también ha tenido una cantidad de avance impresionante. Hay mucha disponibilidad de tratamiento para los pacientes, montones, y siguen saliendo montones de medicamentos que tienen una efectividad mucho más importante en el cáncer de mama con muchos menos efectos secundarios. Y aquí viene la parte importante que yo creo que también tantos pacientes tienen mucho miedo a la hora de hacerse el diagnóstico, que son los efectos secundarios de los tratamientos. Si bien es cierto, la cirugía tiene sus efectos secundarios que la gente más o menos los ubica, la quimioterapia es como el gran cuco en el tratamiento para el cáncer de mama. Es como el susto principal que las pacientes tienen. ¿Qué va a ocurrir con ellas? ¿Qué síntomas van a tener? ¿Cómo lo van a soportar? ¿En qué les va a cambiar la vida? Eso también ha avanzado montones. Todos los medicamentos que giran en torno a la quimioterapia, que son los medicamentos destinados a paliar los síntomas, tienen una efectividad ahora impresionante. O sea, antes, obviamente, cuando yo estudiaba esto, no quiero decir los años atrás, pero cuando yo estudiaba esto, las pacientes que tú veías en tratamiento con quimioterapia efectivamente incluso se hospitalizaban, ¿ya? Porque la manera de poder paliar sus síntomas no había otra forma que tenerlas internas. Eso ya no ocurre, es muy raro un paciente hospitalizado en quimioterapia. Incluso tengo pacientes reporfiadas que siguen trabajando estando en quimioterapia, que yo digo que no, pero ellas insisten en trabajar, porque se sienten bien en realidad. O sea, un par de días y realmente pueden estar un poquito malitas, pero en realidad
andan muy bien en general con todos sus síntomas. Así que no hemos podido de alguna forma evitar la caída del pelo, sobre todo la quimioterapia, eso sigue ocurriendo, ¿ya? Pero fuera de eso, que es un asunto de autoimagen importante para la mujer, los otros síntomas como las náuseas, los vómitos, la intolerancia a los alimentos y otros montones de cosas más se están viendo cada vez menos. Así que en realidad los tratamientos son súper efectivos, cada vez con menos efectos secundarios y con una efectividad mayor. Correcto. Angélica, ¿Sí? yo quiero agregar que, claro, tal como dijo Cristian, hoy en día con respecto al tratamiento y al diagnóstico del cáncer de mama se ha avanzado un montón en el sentido de que los instrumentos como son, por ejemplo, la mamografía, la ecografía y otras imágenes y las biopsias percutáneas para diagnosticar cáncer de mama, llegamos muchas veces en una buena etapa, en una etapa temprana. Por lo tanto, todo el tratamiento, tanto la cirugía, la quimio, la radioterapia, van migrando hacia ser menos invasivas. O sea, hay muchos pacientes que se tratan de un cáncer de mama, por ejemplo, y pueden requerir solo cirugía, no pierde la mama. Años atrás muchas veces las pacientes terminaban en mastectomía, hoy en día un gran volumen de pacientes no pierde la mama, queda con su mama puesta y le irradiamos, y después muchas pacientes no requieren quimioterapia y solamente requieren tomar una pastilla que es de bloqueo hormonal que se toma por varios años, ¿ya? Así que muchos de los tratamientos son poco invasivos. O sea, sin duda que para un paciente pasar por la cirugía, pasar por una radioterapia o incluso tomar una pastilla puede ser invasivo, pero si esto lo comparamos con años atrás, donde se operaba, se sacaba la mama, se sacaban todos los ganglios de la axila, muchas veces vemos pacientes que han sido tratadas 20, 30 años atrás y que tienen linfedema, por ejemplo, brazos como bien gorditos, como inutilizables, producto del tratamiento, es decir, quedan con secuelas, producto del tratamiento importante, las radioterapias también que dejaban la piel muy acartonada, la zona muy dura, y quimioterapias fuertes, etcétera. Hoy en día muchos casos de cáncer de mama los tratamos con tratamientos menos agresivos. Muchas veces las podemos operar, conservar la mama, a veces no se puede, pero también existen otros tratamientos que son de reconstrucción mamaria, que podemos armar una mama nueva, y muchas de las pacientes no requieren quimioterapia. No todos los cánceres de mama, y eso es súper importante para las pacientes que nos están escuchando, requieren tratamiento con quimioterapia. Muchos cánceres en etapa precoz requieren cirugía, con conservación de la mama, no sacar todos los ganglios de la axila, hacemos procedimientos mínimamente invasivos en la axila en que conservamos la mayoría de los ganglios, por lo tanto no hay problema después en el brazo, que también es otra preocupación importante de las pacientes, y muchas pacientes terminan después de eso tomando una pastilla nomás por mucho tiempo. Así que por eso es importante el diagnóstico del cáncer de mama en la etapa precoz, ¿ya? Porque el tratamiento va a ser menos invasivo por un lado y por otro lado el pronóstico va a ser mejor. Perfecto. ¿Y qué hay del tema, Cristian? Porque en el fondo, a pesar de lo que nos relata Marci, también tú nos decías antes, hoy los tratamientos son menos invasivos, se pasa menos mal que antes, pero ¿qué pasa psicológicamente cuando yo me enfrento a un cáncer, cierto? ¿Cómo nos ayudaría a complementar con un psiquiatra, un psicólogo este tratamiento? Porque en el fondo es algo fuerte, ¿cierto? Enterarte a tus 40, 50 años, qué sé yo, que tienes un cáncer de mama. Y también hay terapias complementarias para que se controle esta ansiedad, este miedo. ¿Cómo funciona ahí la parte médica del tratamiento en sí y todo esto complementario que nos puede ayudar también a enfrentar un cáncer? Sí, eso es súper importante, la verdad es que nosotros le damos re poca importancia, no le damos la relevancia que tiene, que es el cómo enfrenta la enfermedad la paciente y su entorno cercano. Claro. Nosotros acá en la clínica con Daniela Rojas, que es la psicooncóloga que trabaja con nosotros, hemos dado bastante hincapié a este tema, porque si bien es cierto, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista físico, tú puedes andar muy bien con un cáncer de mama, uno ve que la paciente no está bien, y uno puede ver que la paciente está claramente con problemas psicoemocionales importantes derivados de este asunto del cáncer de mama. Y acá yo un poco me voy a tomar la libertad de tomar las palabras de nuestra psicóloga, que es la Daniela, que es cuando ella dice, por ejemplo, que el cáncer en general, y en particular el cáncer de mama,
haga o no haga algo como para poder avanzar. Y en ese sentido, en general, el entorno no ayuda mucho y como que se le pone demasiado peso sobre los hombros de esa pobre paciente. Entonces, por ejemplo, hay algo que uno lo nota y lo ve mucho, que es que cuando uno da el diagnóstico, ¿sabes? Fulanita de tal, tienes la biopsia positiva para un cáncer de mama, yo en ese momento no le estoy dando una buena noticia a la paciente, en lo absoluto, le estoy dando una muy mala noticia. Y en ese mismo instante se inicia un duelo, y el duelo de la paciente es porque perdió algo, que en este caso es la salud, y que necesita vivirlo como un duelo. O sea, como cuando a alguien se le muere un familiar. Si a mí se me muere un hijo, por ejemplo, ¿cómo alguien de afuera me puede decir, ánimo, levanta para arriba, mantén la cara en alto, sonríe a la vida? ¿Cómo puedo yo estar sonriendo a la vida si se me murió mi hijo ayer, por ejemplo? ¿Ya? Claro. Lo mismo ocurre con el tema del cáncer de mama. Es muy, muy frecuente que a nuestras pacientes, su entorno, su familia, sus amigos, le exigen a esa pobre paciente que esté bien, que esté feliz, porque si llora, porque si se siente triste, porque si está, no sé, pues, angustiada o confundida o qué sé yo, cantidad de informaciones que se le ocurren de repente a tener en ese momento a la paciente, es normal que las tenga. Es normal, es algo natural en el fondo y tiene que vivirlo como cualquier duelo en el fondo. Entonces, con los psicooncólogos en general, las pacientes logran entender eso y su entorno logra entender eso, que el entorno está para apoyar a la paciente, no la paciente para apoyar al entorno, que es como lo típico que se ve también, porque te dicen, por ejemplo, no, que yo quiero estar firme, yo quiero estar aquí enterita, porque entonces quiero ayudar a mis hijos para que no se angustien, o a mi marido para que no se angustie. No, no, no es así la cosa, es al revés. En este minuto eres tú el centro, eres tú la que necesita apoyo, acá la persona vulnerable eres tú, y permítete ser vulnerable, permítete llorar, permítete sentir mal porque estás viviendo un proceso en el cual no estás bien. Entonces no puede, es una incongruencia, no cuadra, no sé en qué cabeza acaba de pensar que una persona debe simular un estado de bienestar y de felicidad sabiendo que tiene un cáncer. Entonces, uno ve de repente pacientes que están muy estoicas, muy enteritas, muy paradas, pasan todos sus tratamientos, pero sí, pero perfecta, no, yo estoy bien, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, se acabó el tratamiento, se acabó el cáncer, y ahí las ves, derrumbadas. Porque no les cuadra, no concuerda su estado anímico, emocional con lo que están viviendo. Entonces vamos mandando a la psiquiatra, vamos empastillándolas, vamos diagnosticando depresiones y el cáncer pasa a un segundo, tercer plano y se transforma entonces en una paciente con una enfermedad mental, de salud mental. Entonces, el apoyo con un psicooncólogo en pacientes con cáncer de mama, yo a mí en particular lo encuentro, pero fundamental. Fundamental porque el paciente te cambia totalmente el enfrentamiento a la enfermedad. Un paciente que está sumido, un paciente que acepta su enfermedad al final, porque la aceptación no es inmediata, es otro paciente que te va a ayudar también a ti como médico a tomar decisiones más coherentes y también te va a seguir los tratamientos de forma mucho más, como no te diría feliz, pero sí en forma mucho más práctica para él, que él va a poder, ella va a poder tomar mejores decisiones y va a entender un poco por qué se están haciendo las cosas que están haciéndose. Y no va a luchar contra ti, porque uno ve pacientes que luchan contra uno. No, yo no quiero esto, no, yo no quiero lo otro, yo quiero un tratamiento así como light nomás, que no quiero que me hagan esto, quiero que me hagan lo otro, porque yo no quiero perder esto, no quiero perder lo otro. Entonces, claro, se transforma en una gran ayuda el apoyo del psicooncólogo y la mayor parte de las veces no requieren psiquiatra, porque no tienen una enfermedad mental, ellos tienen simple y llanamente una situación especial que no saben cómo enfrentar, y la familia menos, y los amigos menos, y Google menos, Sí. que también son muy... Sí, a veces Google nos asusta mucho, es decir, es típico, Exacto. no sé, algo del estómago y bueno, eso puede ser cáncer, entonces siempre todo te lleva a cáncer. Todo te lleva a la peor enfermedad, claro, exactamente. Exacto, sí, sí. Habíamos perdido un poquito a Marcia por la conexión, pero ya está de vuelta. Tenemos que ir cerrando, Marcia, sabemos que el doctor tiene que irse a una cirugía justamente, entonces vamos ya a nuestras palabras al cierre. No sé si te gustaría agregar algo más y ya despedirnos de este Facebook Live. Sí, me gustaría, bueno, enfatizar, como se dice, los mensajes para llevar a casa o para tomar de esta charla. Primero, bueno, este cáncer, como se dijo, es muy frecuente, por lo tanto hay que estar alerta, hay que acudir a los controles, hay que hacerse mamografías preventivas una vez al año en aquellas pacientes con edad de tener este cáncer.
Y segundo, que es un cáncer, y aquí viene el mensaje como positivo, o sea, el cáncer de mama es tratable, es curable. La mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama se sanan y afortunadamente no se vuelven a topar con esta enfermedad nunca más, por lo tanto tenemos muchas herramientas y muchas maneras de curar este cáncer. Pero es importante que la paciente o los pacientes nos ayuden en el sentido de poder hacer diagnósticos de este cáncer de manera temprana, ¿ya? No podemos evitar, por ejemplo, que alguien que vaya a desarrollar un cáncer de mama, todavía no inventamos una píldora mágica o algo mágico que podamos prevenir que el paciente haga el cáncer, o sea, muchos pacientes van a hacer el cáncer, pero lo que sí podemos prevenir es que una paciente con cáncer de mama muera de un cáncer de mama, porque podemos ofrecerle tratamientos en una etapa temprana. ¿Y cómo podemos ofrecer tratamiento en una etapa temprana? Es a través de la mamografía, recalcar la importancia de la mamografía. Los cánceres de mama, antes de palparse, pasan un periodo de varios años en que solo lo vemos en la mamografía o en las imágenes en general, ¿ya? Por lo tanto, si una paciente acude a su doctor o a su doctora porque tiene un nodulito que mide como una lentejita, o sea, 5 milímetros, por decir así, ese pronóstico es muy bueno y probablemente esa paciente se va a curar y se va a sanar. Distinto es esa misma paciente, si no se hizo nunca exámenes, iba a ser el cáncer igual, pero se lo notó 4 o 3 años después, cuando ya era una pelotita más grande, o cuando había una metástasis en la axila o en otra parte del cuerpo. Ahí eso impacta en el pronóstico y en que pueda curarse para siempre el cáncer. Por lo tanto, lo más importante, yo creo, de esta charla tiene que ser enfatizar que el diagnóstico de cáncer de mama debe ser precoz, y en eso la mamografía nos puede ayudar, y la mamografía evita muertes por cáncer de mama, y eso ha sido demostrado en todos los estudios que se ha hecho. Así que ese es el mensaje para quedar acá, estar atenta y hacerse una vez al año la mamografía y consultar por cualquier molestia en forma precoz. Se nos fue el tiempo, le agradezco a ambos por conectarse a este Facebook Live y invitar a todos quienes nos vieron, ¿cierto?, que sigan las redes sociales de Clínica Bupa, que vamos a estar contando de los temas que se vienen. Así que muchas gracias, Cristian Cortés, coordinador de cirugía oncológica de Clínica Bupa Santiago, que estés muy bien, éxito en la cirugía. Gracias, muy amable. Y también le agradecemos mucho a Marcia Valenzuela, cirujana de mama de Clínica Bupa Reñaca, y dejamos a todos invitados a consultar. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, Marcia, que estén muy bien. Chao, saludos. Chao, buenos días a todos. Adiós. Chao, chao. Muy bien. Nos vemos en un próximo tema a través de las redes sociales de Clínica Bupa. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos, chao.